Les invito a abrir la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, en esta hora, Padre, porque usted, mi Dios, es bueno, porque usted es fiel, Señor. Te doy gracias, Dios, por la vida de las personas que están el día de hoy aquí, Señor, reunidas, buscando de tu presencia, Señor, en esta bonita tarde, Señor. Te doy gracias, Dios, por las personas que van a estar ahí conectadas, Señor, en las redes sociales, las personas que van a ver este mensaje, Señor, en un futuro, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando sus vidas, trabajando, Señor, en sus corazones, Padre, quebrando esos corazones de piedra, Señor, y que podamos, Señor, tener un corazón sensible hacia tu presencia, Dios. En esta hora, Padre, me pongo en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, hablando, Señor, a través de mí, a tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Dios, por cada uno, Señor, de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te doy todo el honor. Gracias, Espíritu Santo. Pueden tomar sus lugares, amados. Hay momentos en la vida donde sentimos que el milagro que tanto anhelamos se nos ha estado escapando de las manos, que el tiempo avanza, que las circunstancias empeoran, y aunque hemos orado, aunque hemos clamado, aunque hemos estado esperando, el cielo parece estar en silencio. Pero es justo ahí, en medio del aparente silencio de Dios, donde la fe tiene que ponerse de pie y tiene que abrirse paso entre la multitud de dudas, de temores, de malas noticias y de limitaciones. Porque la fe verdadera no es pasiva, no es cómoda, no es resignada. La verdadera fe es determinada y es atrevida. El día de hoy vamos a estar viendo el pasaje de Marcos en su capítulo 5. Vamos a estar viendo una bonita historia del verso 21 al 43. No es solo una historia de milagros, es una colisión divina de dos mundos quebrados. El de una mujer que sufría en el secreto y de un hombre que gritaba en el público. Ella llevaba 12 años muriendo poco a poco. Él tenía una hija de 12 años a punto de morir de golpe. Ella no podía tocar a nadie y él se arrodilló tocando los pies de Jesús. Dos personas, dos historias, dos necesidades, pero un solo camino, un solo Cristo, un solo poder, la fe. Cuando estas dos vidas se cruzaron en el mismo relato, nos damos cuenta de algo muy glorioso, que Jesús nunca está demasiado ocupado para ignorar a un corazón que cree. Jairo era un importante dentro de la sociedad judía, pero él tenía una situación urgente y Jesús se detuvo por una mujer anónima, por una mujer que se atrevió a tocarlo sin permiso. Yo no sé, amado, si tú veas esto, que es algo glorioso de nuestro Dios, que tenemos un Dios que puede caminar hacia un milagro mientras provoca otro en el camino. Un Dios que puede sanar a quien le habla, pero también puede sanar a quien le toca. Un Dios que no necesita explicaciones ni necesita presentaciones. Él solo lo único que necesita de ti, amado, es que tengas fe. Tal vez hoy vienes tú como Jairo con una situación que te desespera, que parece que se desmorona a cada segundo que pasa.
O quizás eres como aquella mujer con una herida que arrastras desde hace años, que vives sin fuerzas, que vives sin respuesta, que vives en el anonimato. Pero hay algo en estos dos caminos, de estas dos personas y también en el camino nuestro. Es que la fe que se atreve a buscar a Jesús, aunque todo lo demás digan que ya es tarde, que no se puede, que es imposible, Dios puede hacer todo posible. Este mensaje le he titulado Milagros Cruzados, porque en esta historia vemos la fe de dos personas, la fe de dos personas que chocaron en el mismo camino. Chocaron y provocaron que lo divino, que lo del cielo invadiera lo humano. Y hoy quisiera decirte, amado, en esta noche, que cuando tu fe se cruce con la voluntad de Dios, algo grande va a pasar en tu vida. Algo se va a detener, algo se va a levantar y alguien va a salir de aquí transformado el día de hoy. Cuando tú entiendas que tu fe es lo que mueve el cielo, tu vida va a cambiar y tu milagro va a suceder. El día de hoy vamos a estar tocando 3 características de una fe que mueve los cielos, de una fe, como dijo Jesús, que si tienes fe como un granito de mostaza podrás hacer todo. Hoy vamos a estar basándonos en este pasaje de Marcos capítulo 5 y vemos ahí, como les comentaba, a un hombre que clamaba hacia Jesús, un hombre que estaba en una desesperación. Su hija estaba al borde de la muerte. Este hombre, Jairo, era un principal de las sinagogas. Era un personaje importante en el pueblo judío. Tenía prestigio, tenía respeto, tenía una posición importante dentro del pueblo judío. Pero su hija estaba muriendo. Y en ese momento, cuando todo se desmorona, ni el cargo, ni el respeto, ni las conexiones que podrían haberlo ayudado, nadie de ellos pudo hacer algo. Solamente Jesucristo fue el único que pudo hacer algo en la vida de Jairo. Jairo, en un acto de desesperación, se lanzó a los pies del Maestro. Y esta, amado, es una fe tremenda, es una fe que grita, es una fe que clama, es una fe que se humilla, una fe que reconoce a su Creador, una fe que reconoce que solamente Cristo es el único que puede hacer algo en tu vida. La fe de Jairo, vemos en el tipo de fe que él tiene, que Dios responde al corazón de una persona necesitada, pero de una persona que lo busca con humildad. No importa cuán grande seas ante los hombres. No importa si tienes mucho dinero, si tienes prestigio, lo que tú tengas. Si no tienes fe, te vas a hundir en tus momentos de crisis. Pero si te atreves, amado, a clamar a Jesús, Jesús va a caminar contigo. Jairo no esperó que Jesús lo encontrara. Jairo fue y buscó a Jesús. Él fue y se postró. Mira lo que dice del verso 22 al 23. Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, ojo ahí, cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Hay personas que esperan que llegue Dios a sus vidas, que llegue Dios y actúe porque ellos lo necesitan. Pero amado, en esta historia de Jairo vemos claramente que Jesús no fue a buscar a Jairo. Jairo tenía la necesidad de ir y que Jesús hiciera algo por su hija. Jairo fue y buscó a Jesús. Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que esperan a que Dios actúe sin que ellos lo busquen. Solamente porque hay necesidad, piensan que Dios va a llegar y va a hacer un gran cambio en sus vidas sin antes ellos buscarlo. Y aquí vemos claramente que Dios quiere que lo busques tú primero, que vayas hacia Él, que corras hacia Él,
que si tienes dificultades, vayas y corras a los pies de Jesús, así como lo hizo Jairo. Él podía haber ido con doctores, podía haber ido con especialistas, con los mejores médicos de ese entonces, porque él era un hombre importante, era un hombre de prestigio, de renombre, era un hombre que por todo esto debió haber tenido riquezas, dinero. Pero este hombre no le importaron los doctores, no le importaron los especialistas, no le importaron los mejores, no sé, en ese tiempo lo que había, que eran los curanderos, no le importó nada de eso, sino que él prefirió ir y buscar a Jesús. Él no se quedó quieto en su casa a esperar a que Jesús viniera y rescatara la situación que él estaba pasando, sino que él, al contrario, él fue y buscó a Jesús. Él se acordó que había un hombre, él había escuchado que había un hombre que sanaba, un hombre que liberaba endemoniados, un hombre que tenía poder, y sin embargo él fue y buscó a este hombre, fue y buscó a Jesús. No se quedó en su casa quieto a esperar que todo pasara y que la niña sanara, sino que él fue y buscó a Jesús en donde él estaba, en medio de la multitud. Tú, amado, no tienes que caer en la situación del resto de la multitud. La multitud, Jesús iba entre la multitud. La multitud de ese momento tenía fe, porque estaban buscando a Jesús. Ellos tenían fe, pero sin embargo, Jairo tuvo una fe mayor, porque él se metió entre toda la multitud y fue a buscar a Jesús y cayó a sus pies rendido. Él se rindió ante Jesús y dice el verso aquí que le rogó que fuera a sanar a su hija. Tú no tienes que esperar a que venga Jesús a tu vida y haga un cambio en tu vida. Tú tienes que correr hacia Él, tienes que buscar a Jesús, tienes que buscarlo en oración, tienes que buscarlo en la intimidad, tienes que buscarlo hasta con ayuno, pero tienes que correr hacia Él, no hacia el hombre. Jesús nunca va a ignorar a una persona que llegue rendida a Él y que clame por ayuda. Aunque haya una multitud, Él va a ver tu clamor, Él va a ver tu búsqueda, Él va a ver tu rendición hacia Él. Yo no sé si tú recuerdes el pasaje del ciego Bartimeo, pero el ciego Bartimeo, ahí está en el capítulo 10 de Marcos. El ciego Bartimeo, él escuchó que venía Jesús y él no se quedó quieto a la orilla del camino. Escuchó que venía Jesús y se levantó corriendo. Jesús, Jesús, Hijo de David, aquí estoy. Clamando a grande voz, porque él necesitaba el alivio que Jesús le podía dar. La gente le decía, cállate, oríllate. Pero Jesús escuchó. Jesús escuchó la voz del clamor del Bartimeo y fue y lo sanó. Es lo mismo que pasó con Jairo. Jesús escuchó a Jairo, no lo ignoró. Había una necesidad de una persona que iba ante él y que se estaba rindiendo ante él, que reconocía su grandeza y su poder. Y así Jesús sanó a la hija de Jairo. Jairo no llegó exigiendo. Si te fijas tú en el verso, él llegó y se postró primero y después habló con Jesús. Primero llegó y se postró. Él no habló desde su posición, no habló desde su orgullo, no habló con esa autoridad de figura pública, sino que él llegó primero y se postró ante Jesús, se rindió ante él. Y ahí es donde el milagro empieza, cuando tú reconoces, amado, que sin Jesús, que sin Dios no podemos hacer nada. Cuando tú te humillas ante Jesús, es cuando vas a recibir ese milagro que tú tienes, porque Jesús no te va a ignorar. Jesús va a escuchar tu voz de clamor. Jesús, Él va a escuchar lo que tú necesitas y Él te va a ayudar. Pero que haya una rendición, que no haya una prepotencia, que no haya orgullo, que no llegues exigiéndole, sino que al contrario llegues postrándote y reconociendo su grandeza. Cuando reconozcas que no es en tus fuerzas, sino que es en las de Dios, es cuando va a llegar tu oración hacia los cielos.
Cuando tú reconozcas que es en las fuerzas de Dios, es cuando vas a llegar a tocar el corazón de Dios. Cuando permanezcas en Él. Cuando permanezcas, no cuando lo busques de vez en cuando. Cuando tú permanezcas en Él, Él va a suplir toda necesidad que haya en tu vida. Porque dice la Escritura que busques primero el reino de Dios. Y Él te va a proveer, Él te va a sustentar cualquier necesidad que tú tengas. Pero primero, para empezar, tienes que llegar rendido ante Él. Tienes que llegar con fe. Y tienes que llegar con un corazón que esté libre para recibir de su presencia. Que lo busques con sinceridad. Que lo busques con fe. Sinceridad y fe es la clave. Rendición para que llegues hasta tu oración, llegue hasta los cielos y puedas mover el cielo a tu favor. Hay milagros que no se sueltan hasta que te rindes a Dios. Jairo le rogó a Jesús. Jairo se rindió ante Jesús. Él no llegó exigiéndole, al contrario, él llegó con humildad. Se postró ante Jesús. No le importaron sus cargos, no le importaron las riquezas, no le importó su prestigio que tenía de una figura que era líder de las sinagogas, sino que él prefirió rendirse ante Jesús y buscarlo con sinceridad. Un hombre importante, un hombre de renombre. Sin embargo, había una necesidad. Yo no sé si tú te imagines cómo estuvo la historia de Jairo, pero amado, era un hombre importante. Imagínate tú nada más. Vamos a ponerlo hoy en día, vamos a ponerlo como la figura más importante que tú te imagines ahorita. Un presidente o no sé, un ministro, lo que sea. Imagínatelo tú llegando entre la multitud y postrándose ante una persona, porque era Dios encarnado. Debió haber sido difícil doblegar su orgullo, doblegar quién era Él. Debió de haber sido difícil. Me imagino yo que ha de haber habido hasta personas que se rieron de Él, que se burlaron de Jairo. Pero sin embargo a Jairo no le importó nada de eso, sino que al contrario, él siguió buscando a Jesús con humildad. Él llegó y le rogó y le suplicó y le dijo: ven y sana a mi hija. Ven y pon tus manos sobre ella para que ella sane, para que ella viva. Imagínate después de todo esto que ya te platiqué, después de todo esto que le pasó a Jairo, después de su humillación ante Jesús, llegan mensajeros de la casa de Jairo y le dan malas noticias. Tu hija ya murió. Dime tú, ¿qué piensas tú si hubiera sido tú Jairo y que lleguen personas y te digan: tu hija ya murió? ¿Qué harías tú? Es algo tremendo, ¿verdad? Pero imagínate, mira, vamos ahí al verso 35, ahí donde estamos en Marcos. Dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron, ahí está hablando de que estaba hablando Jesús con la otra mujer, con la del flujo de sangre. Dice: llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido que molestes al maestro. Cuando le dijeron a Jairo que su hija había muerto, ¿qué crees que sintió Jairo? Él debió de haber entrado en una crisis emocional muy grave. Lidiar contra la pérdida de una persona muy querida para él, su hija. Tal vez pudo haber quedado hasta en shock, o tal vez se agarró a llorar. No sabemos qué fue lo que pasó. Sin embargo, fíjate algo que le dijo Jesús. Le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, solo ten fe. Yo no sé tú
Amado, tal vez a tu vida han llegado personas con malas noticias. Personas que quieren apagar tu fe. Pero esto es algo resaltable de la historia de Jairo. Que tú veas que Jairo, a pesar de que llegan mensajeros y le dicen tu hija murió, a pesar de que llegan personas así, Jairo siguió creyendo en Jesús. A pesar de que le dijeron tu hija murió, Jairo todavía siguió creyendo en Jesús. Y esto, amado, es lo que yo te quiero transmitir el día de hoy. Que a pesar de las pruebas que tú estés pasando, que a pesar de las circunstancias que tú estés pasando, si llegan personas a darte malas noticias, sea de la situación que sea, y que quieran apagar tu fe, confía en Jesús. Ten fe en Jesús. Agarra esta palabra que le dio Jesús a Jairo. No tengas miedo, ten fe y agárrate de la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Algo que sí te puedo decir, amado, que el mundo te puede decir, ya perdiste, ya se murió tu hija, así como a Jairo. Pero mira, el que tiene la última palabra es el Señor. Él es el que tiene la última palabra para la situación que tú estés pasando. Tal vez puede ser una situación muy difícil, una situación muy adversa, pero cualquier situación que sea, el poder de nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor que cada cosa que tú estés pasando en tu vida. Cada crisis emocional, cada enfermedad que tú estés pasando, cada problema familiar o cada problema laboral, el Señor tiene el control de todo eso y Él es el que tiene la última palabra. Dice en el verso 36, pero Jesús oyó lo que decían. Jesús escuchó el mensaje que le trajeron los mensajeros a Jairo. Jesús escuchó y le dijo, no tengas miedo, ten fe. Esto es lo que te quiero decir también. Tal vez la situación que tú estés pasando, piensas tú que a lo mejor el Señor no te escucha. Que tal vez tú has orado, has ayunado y que tal vez no has recibido respuesta. Pero mira, amado, tómate esta palabra. Jesús escucha. Él escucha el clamor de sus hijos. El Espíritu Santo conoce todo. Cualquier voz que sea buena o sea mala, sea una palabra de desánimo que te llega, o sea una palabra donde estén hablando en contra de ti, el Señor escucha todo. Y el Señor tiene el control de todo. Y Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo. Porque Él escuchó el clamor, escuchó el problema y miró la fe que había en Jairo. Y así como Jairo clamó a gran voz, así como Jairo llegó abriendo brecha en la multitud para buscar a Jesús y hablarle, también hay personas que viven una fe en el anonimato. Hay personas que no se manifiestan en el público, pero hay personas que viven su situación en silencio, sus problemas en silencio, que uno mira a las personas y piensas tú que la persona está bien, porque la miras tú tranquila, pero hay personas que llevan por dentro una crisis tremenda. Hay personas que se sienten alejadas de la sociedad, y fue lo que pasó con lo que vamos a ver de la mujer del flujo de sangre. Ella tenía una fe silenciosa, una fe que estaba en el anonimato. Ahí vamos a estar viendo del verso 25 al 34. Mientras Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, una mujer enferma desde hace 12 años apareció. Ella no tenía nombre, no tenía lugar en la sociedad, no tenía ya fuerzas. Ella había sido exiliada del pueblo a las orillas, porque en aquel tiempo se consideraba una mujer impura, una mujer que no tenía derecho en la sociedad. Era una persona que vivía apartada de todo, pero tenía algo
que la mayoría de las personas que estaban entre la multitud habían perdido. Ese algo fue una fe atrevida. Fue una fe atrevida pero silenciosa. Una fe decidida. Ella no gritó. Ella no se presentó. Solamente llegó y tocó a Jesús. Y en su historia vemos que Dios no necesita que tengas tu fama, que no necesita que tú tengas una posición, que tengas un cargo, que seas alguien influyente, que Dios no necesita que tú tengas fuerzas. Él solamente responde a la fe, a esa fe que se atreve a tocar el corazón de Dios. Su fe no solo la sanó, sino que su fe detuvo al mismo Jesús en medio de la multitud. Fíjate lo que dice el verso 27. Dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Si te fijas, algo similar a lo de Jairo. Ella también fue buscando a Jesús. No esperó a que Jesús llegara y la sanara. Ella fue a buscar a Jesús. Es algo similar a lo de Jairo. Pero Jairo llegó gritando, llegó clamando. Esta mujer llegó en silencio y tocó y se llevó su milagro, se llevó su sanidad. La mujer no esperó su turno. La mujer no pidió una cita con Jesús, no pidió una audiencia. Ella solamente llegó entre la multitud y tocó a Jesús. Ella se atrevió a hacer lo que muchos de los que estaban ahí no hicieron. Muchas personas había en esa multitud, pero ninguno de ellos se atrevió a ir a tocar a Jesús con la fe de que Jesús iba a hacer algo en sus vidas. Ella había sido exiliada, ella estaba en el destierro de ahí de Jerusalén, de Judá, pero sin embargo, ella había escuchado de Jesús, escuchó que un hombre estaba haciendo milagros y ella decidió ir y buscar a Jesús, pero como ella era impura, ella no podía tocar a nadie. Y fíjate nada más algo bien tremendo. No podía tocar a nadie, pero tocó a la persona más importante, al Hijo de Dios. Imagínate nada más cuán grande es la fe de esta mujer. Había toda una multitud, pero ninguno de la multitud pudo hacer lo que hizo esta mujer. Y hoy en día hay personas que no se sienten dignos de buscar a Dios. Hay personas que no quieren acercarse a Dios porque sienten que son poco, se sienten menos, que se sienten que ellos están lejos de Dios. Personas que no quieren buscar a Dios porque ponen el pretexto de que dicen, es que yo he pecado mucho, yo no me puedo acercar a Dios. Pero sin embargo, esta mujer es el claro ejemplo de la fe que había en ella. De que ella no se fijó en lo que hacían los demás, que las demás nada más estaban ahí entre la multitud, pero nadie se atrevía a buscar a Jesús. Esta mujer decidió hacer todo, ir y buscar al maestro, ir y tocar al maestro. Esta mujer es la prueba de que Dios mira con igualdad a sus hijos, que Él no se fija si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres pequeño, si eres feo o eres guapo. Él solamente se fija en tu corazón, se fija en tu sinceridad, se fija en tu búsqueda. No se fija si tú eres influyente, si eres famoso, o si tienes pecados o no tienes pecados. Él solamente quiere que tú lo busques. Ya estando buscando tú a Jesús, Él te va a mostrar si has hecho algo malo, y Él te va a mostrar el camino hacia la luz, el camino hacia la salvación de Jesús. Jairo era un personaje influyente. Jesús lo aceptó. Esta mujer era una persona desconocida, era una persona desechada por el mundo, y sin embargo Jesús la aceptó. Dios no se fija en las personas. Él no se fija si eres rico, si eres pobre. Él se fija solamente en que lo busques con sinceridad. Deja de pensar que necesitas ser alguien para que Dios te escuche, amado. Tu fe puede tocar el cielo aunque nadie te vea. Tu fe puede mover las montañas si es tan grande como dijo Jesús. No necesitas tener reconocimiento, no necesitas ser alguien, no necesitas
ser un ministro, un pastor, un evangelista, un misionero. No necesitas hacer nada de eso, solamente necesitas tener fe. Tener una fe verdadera, una fe que se atreva a moverse y buscar el manto del maestro y tocarlo para poder tener tu necesidad y que Dios te la dé. Esta mujer no quería ser vista porque ella era impura. Ella se escabulló entre la multitud, ella iba escondida. Ella lo único que iba buscando es ser libre, es ser sana, es poder tocar al maestro. No busques brillar tú delante de los hombres, amado. Tú solamente busca el toque de Dios. Hay personas como los fariseos. No sé si recuerdes la historia del fariseo y el publicano. Que el fariseo alzaba sus manos y gritaba a grandes voces. Quería exaltarse a sí mismo. Pero sin embargo el publicano tenía un corazón rendido, un corazón que estaba quebrantado, un corazón que reconocía la necesidad de Dios, y él fue el que fue aceptado por Dios. Dios honra todo aquello que tú hagas en lo secreto. Por eso dice la Escritura que busques a tu Padre en lo secreto, que pases tiempo con tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en el público. Fíjate en el verso 30. Dice: Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? ¿Por qué crees tú que Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién tocó mi túnica? Él sabía todo. Él es Dios. Él sabía, conocía y conoce y sabe todo. Entonces, Él conocía todo, pero Él buscaba a la persona y les preguntaba porque quería que la persona se manifestara en público. Él quería que la persona testificara del poder que había en Dios, del poder que había en Jesús. Él quería que esta mujer mostrara el milagro al público para que toda la multitud que estaba ahí mirara la fe de esta mujer. Que esta era una fe fuera de control, una fe que buscó a Jesús. Y fíjate en el verso 28, lo que dijo esta mujer. Dijo: si tan solo tocara su túnica, quedaría sanada. ¿Qué fe tenía esta mujer? Era una fe muy grande, una mujer tremenda en la fe. Ella estaba segura de que iba a ser sana. No había duda en ella. Ella no sabía cómo iban a pasar las cosas. Ella solamente dijo: yo nomás quiero tocar la túnica para ser sana. Y esta es una fe que valora mucho Dios y que Él te recompensa. Porque mira, amado, cuando tú tienes una palabra del Señor y te pones tú a analizar esa palabra, te pones tú a cuestionarte, te pones tú a razonar esa palabra, déjame decirte que ya se te fue la fe. Cuando tú tienes una palabra de Dios y la razonas, que digas: pero ¿cómo va a pasar esto? Se acabó tu fe. El Señor quiere personas que Él les diga las palabras y que tú las creas sin cuestionar. Él quiere personas que no razonen lo que Él les dice. Que tú no te preguntes cómo va a hacer las cosas, sino que solamente digas: Dios me dijo que las va a hacer, y que la creas, y que la agarres. Eso es lo que Dios quiere. Él busca personas con una fe como la de esta mujer. Personas que digan: yo solamente quiero agarrar el milagro. Que no pregunten cómo va a pasar, solamente que la agarren. Ella no tocó a Jesús por accidente. Ella tocó a Jesús intencionalmente, porque ella estaba buscando su milagro. Hay personas que ya se acostumbraron a su proceso, a su enfermedad, a su crisis. Personas que ya solamente oran por costumbre. Personas que ya buscan a Jesús solamente por rutina y no lo buscan con una intención de generar algo, de mover los cielos, de poder escuchar algo nuevo de Dios, de tener aceite fresco en sus vidas. Esta mujer fue
con intención a buscar a Jesús. Y fíjate la recompensa que le dio Jesús. En el verso 29 dice, al instante la hemorragia se detuvo. Se acabó su enfermedad desde que ella tocó el manto de Jesús. Algo muy tremendo de esta mujer. Jairo clamó, la mujer tocó. Ambos tenían algo en común. Tenían una situación que parecía que no había esperanza en ellos. Y cuando todo parecía perdido, Jesús habló vida. Las personas decían, tu niña ya se murió, pero sin embargo Jesús dijo, ella está dormida nada más. Porque cuando tú crees, agarra esta palabra, amado, cuando tú crees, lo que está muerto en tu vida va a resucitar. La fe que resucita lo que todos dieron por perdido. De ahí del verso 35 al 43, cuando todo parecía que estaba terminado, cuando todo parecía que se había acabado, cuando llegó la noticia de que la niña había muerto, Jairo fue puesto a prueba. En ese momento Jesús no retrocedió, sino que Él siguió para adelante y le dio una palabra que desafía la lógica humana. Él le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Cuántas veces hemos pasado pruebas? ¿Cuántas veces hemos pasado en crisis en el cual tú no miras una salida? ¿Cuántas veces piensas que ya Dios ya no va a actuar? Pero sin embargo, eso es cuando Jesús, cuando Dios está poniéndote a prueba, cuando Dios quiere probar tu fe. Lo que le pasó a Jairo, imagínate, él ya le dijeron, la niña está muerta. ¿Qué pasa a ti cuando te pasa una situación así? Que te digan, ya no hay solución para tu problema. ¿Sigues creyendo en Dios? ¿O simplemente te cruzas de brazos y te regresas? Jairo todavía creyó lo que Jesús le había dicho. Jairo creyó que Jesús le dijo, ella está dormida, ella no está muerta, ella solamente duerme. Porque cuando el mundo te da palabras de muerte, Jesús te da palabras de vida. Con tu boca, con tu lengua hay vida y hay muerte. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Lo que tú hables, de eso te estás llenando. Si tú hablas muerte, te vas a llenar de puras cosas malas en tu vida. Si tú hablas chisme, te vas a llenar de chismes en tu vida. Pero si tú hablas vida, si tú hablas de Jesús, si tú hablas de Dios, compartes la Escritura, compartes a Dios, amado, vas a estar lleno del Espíritu Santo, vas a poder tener de esos ríos de agua viva que van a brotar de tu interior. Tienes que hablar vida, no hablar muerte. El mundo te dice, ya murió, pero Jesús dijo, solo duerme. No entierres lo que Dios todavía puede levantar. ¿Cuántas veces te han pasado cosas y ya te rendiste? Pero amado, el que da el punto final solamente es Dios. Él es el que te dice sí, el que te dice no, el que te dice hay vida o no hay vida. Pero tú no deseches, no entierres lo que Dios ya te dijo y que te va a cumplir. A Jairo le dijeron, la niña está muerta. Pero fíjate, vamos al verso 40. Algo muy tremendo aquí, que pasó aquí. Dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha, a sus 3 discípulos, a la habitación donde estaba la niña. Jesús echó fuera a las personas. Fíjate, porque lo que dice en el verso 39, porque ahí ese no lo pasamos. Dice, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y cuando él dijo, la niña no está muerta, sino que ella solo está durmiendo. Fíjate lo que dijo la gente. La gente se rió de Jesús.
Se rió de las palabras de Dios, imagínate nada más. Y esto mismo es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas personas no hay que se ríen de la palabra de Dios? Que dicen, tú ya no vas a ser sana, y alguien te dice, sí vas a sanar. Y la gente se ríe y te murmura y te dice cuántas cosas no. Pero fíjate algo que debes de aprender, amado, de esta historia de Jairo. Que la fe necesita que haya un ambiente en el cual Dios sea creído. Fíjate aquí nada más en este verso. Jesús corrió a la gente que se estaba burlando. Le dijo, sálganse de aquí, váyanse. Ustedes no entran en mi atmósfera de fe. Solamente dejó al padre, a la madre y a 3 de sus discípulos. La atmósfera influye bastante. El lugar donde tú estés plantado, si no hay fe en ese lugar, si hay personas como estas que se rían, tu milagro nunca va a suceder. Esas personas, esas voces que entran a tu vida de duda, de cizaña, de incredulidad, debes de sacarlas de tu vida. Porque si no las sacas, nunca vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Ese milagro que tanto has clamado, mientras estés en un lugar donde no te creen, donde haya incredulidad, no vas a tener lo que Dios ya tiene para ti. El lugar influye bastante, que tienes que rodearte de un ambiente correcto, de una atmósfera donde crean lo mismo que tú, que no haya voces de incredulidad, que no haya voces que el enemigo use a otras personas para meterte cizaña y que no crean en lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que preparar el lugar para recibir el milagro. No nada más es tu fe, no nada más es la fe de la otra persona, sino que es la fe también de las personas que hay allí a tu alrededor. Tienes que limpiar tu entorno, tienes que crear una atmósfera de personas que crean lo mismo que tú. Tienes que haber un espacio para que Dios se manifieste. Donde Dios es creído, ahí Dios es manifestado. Si no hay fe, aunque tú tengas fe, pero los que están a tu alrededor no la tienen, si hay incredulidad, no va a haber nada. Fíjate nada más también el ejemplo. Jesús manda a las personas que se salgan. ¿Qué hubiera pasado si las personas no se hubieran salido? Si las personas se hubieran quedado ahí, no le hubieran hecho caso a Jesús, si no lo hubieran obedecido, el milagro de la hija de Jairo no hubiera pasado. No hubiera resucitado la niña. Lo mismo pasó en las bodas de Canaán. Cuando Jesús les dijo, vayan y llenen esas tinajas de agua, que iba a convertir el agua en vino. Si los sirvientes no hubieran creído en Jesús, si no hubieran ido a llenar las tinajas de agua, no hubiera habido vino. Lo mismo pasó con el ciego que le untó lodo en los ojos. Si no se hubiera ido a lavar, no hubiera habido un milagro. La obediencia depende también, ahí influye mucho en tu fe. Tienes que creerlo y tienes que obedecerlo. Si tú crees en Jesús, vas a ver unos resultados. Si no crees, o si crees y no lo obedeces, no va a haber resultados. Cuando Jesús fue a Nazaret, ahí está en el siguiente capítulo, en Marcos 6. Cuando Jesús fue a Nazaret, dice la Escritura que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros Jesús? Porque no creían en Él, porque era el lugar de su nacimiento, el lugar donde Él vivió, perdón. Y no era que a Jesús le faltara la fe. Jesús es Dios. A Jesús no le faltaba la fe, lo que le faltó fue la fe de las personas que estaban ahí. Y dijo Jesús ahí en el Marcos 6:4, que un profeta recibe honra en todas partes, pero fíjate, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y entre su propia familia. Tu propia familia y los que están cerca de ti son los que menos van a creer en ti. Dios no se mueve donde lo necesitan.
Él se mueve donde hay búsqueda, donde hay fe. Jesús no solo habló, sino que Él actuó, le dijo a la niña, levántate. Y ella obedeció la instrucción de Jesús. Ella se levantó. La niña tenía 12 años cuando se levantó de inmediato y caminó, dice ahí en el verso 42. Hoy hemos visto 3 historias. Un padre que clama, una mujer que toca y una niña que se levanta. Todas van unidas en un mismo camino y hacia un mismo Jesús. 3 vidas, 3 escenarios, una sola respuesta, y la respuesta es fe. Jairo clamó desde la desesperación. La mujer tocó a Jesús desde el anonimato. Y la niña, aunque no podía decir ni una palabra, fue levantada por el poder de Dios. Cada uno vivió su propio cruce. Y tú también estás en el tuyo. Tal vez vienes hoy como Jairo, al borde de perder algo que tanto amas. O tal vez vienes como la mujer, herida, cansada, después de haber arrastrado muchos años por una enfermedad emocional, o una enfermedad espiritual, o una enfermedad física. O quizás eres como la niña, con tu fe apagada, con tu pasión muerta, con tu fuego consumido, sin fuerzas para pedir ayuda. Pero hoy tus pasos se han cruzado con el Maestro. Y este cruce no es una casualidad, sino que es una providencia de Dios. El cielo te trajo hasta aquí para recordarte que aún es tiempo de que clames, que aún es tiempo de que toques, que aún es tiempo de que creas y que aún es tiempo de que te levantes, amado. Jesús no está limitado con tu pasado, no está limitado con tu dolor, con tus diagnósticos o con tus caídas. No importa la situación que tú estés pasando, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, el mismo Dios que resucitó a la hija de Jairo, es el mismo Dios que está el día de hoy aquí. Porque en su palabra, que no están 2 o 3 reunidos, Él está allí. Y mientras tú estás aquí, Él está viéndote, Él está escuchándote, Él está examinando tu corazón. Él está viendo tu dolor, está viendo tu proceso, está viendo tus problemas que tú tienes. Pero Él solo necesita una cosa. Él solo necesita que tú tengas fe. Que tengas una fe que se mueva. Que tengas una fe que toque. Que tengas una fe que se atreva a creer. Aunque todos los demás te griten que ya es tarde. Aunque todos los demás te griten ya se murió la hija de Jairo. Aunque tú estés en ese proceso y no mires la solución, el Señor te está diciendo en esta noche que Él solamente te pide fe y Él va a obrar ese milagro en tu vida, amado. No sé de qué parte de esta historia estés tú, en qué parte de esta historia te estés muriendo, pero si tu fe sigue viva, todavía hay algo que Dios va a resucitar en ti. Y hoy termino, amado, con una frase. Dios no se mueve donde hay necesidad, se mueve donde lo buscan y donde hay fe. No donde lo razonan, sino donde lo creen sin dudar. Te dejo el día de hoy con esta frase. Y te invito a que te pongas de pie, amado. Te invito a que levantemos una oración al cielo en esta tarde. Que no importa cómo estés tú el día de hoy, lo que importa es que has venido aquí y que tienes fe en que el Maestro te va